un lateral y un posterior, y el posterior en dos capas, una superficial y una profunda. Decíamos entonces que en el compartimento anterior, que está separado por el cúbito y la membrana interósea, encontramos en su primera capa 4 músculos, que el primer músculo de ellos es este de aquí, que se llama el pronador redondo. Pronador redondo que tiene dos cabezas, una cabeza humeral y una cabeza ulnar o cubital. La cabeza humeral que tiene origen en la masa o en el tendón común de los epicondilios mediales, ¿sí? Y la cabeza cubital que se inserta en la apófisis coronoides, que se termina insertando hacia abajo y funciona, o su función, pues como su nombre lo indica, es la de pronar el antebrazo o pues el miembro superior. ¿Listo? Obviamente se inserta hacia el otro lado, que es en el radio. Decíamos que como cosa común, la generalidad de estos grupos musculares es que su origen, excepto unos que vamos a ver, es más fácil aprenderse las excepciones, primero la regla y luego las excepciones. Como regla general, estos músculos se originan en el epicóndilo medial y están inervados por el nervio mediano. Luego del músculo pronador redondo, nosotros teníamos el músculo flexor radial del carpo. Miren que aquí no se los presentan tan bien separado como nos lo presentaban acá en el Prometheus, porque a veces en el anfiteatro no es tan bonito como se mira en el Atlas, sobre todo pues con los cadáveres ya tienen sus años y pues tienen su desgaste. Entonces miren, aquí tenemos el músculo pronador redondo y luego tendríamos nosotros aquí, se lo separan supremamente bonito, el flexor radial del carpo. Sin embargo, nosotros vemos la imagen del Sobota y en la imagen del Sobota no vemos que lo separen de una forma tan bonita, sino que pareciera casi como si fueran un mismo músculo. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Miren, el pronador redondo obviamente va a ir hacia el radio. El flexor radial del carpo, que se origina también en el epicóndilo medial, va a ir hacia abajo, ¿sí? Y se va a insertar en la cara palmar de la base del segundo metacarpiano y a veces hasta el tercer metacarpiano. Entonces miren el tendón aquí. El flexor radial del carpo. Cuando nosotros tensamos la mano, notamos como ese tendón que marca en nuestro antebrazo, siendo pues superficial y de un músculo potente. La función del flexor radial del carpo va a ser dos cosas. La flexión de la mano sobre el antebrazo. Y recuerden esto, todos los que dicen flexor radial de, flexor ulnar de, comparten una función. Los que dicen, o extensor, los que dicen flexor o extensor radial van a producir, si es radial, la abducción de la mano o de la muñeca respecto al antebrazo. Si dice flexor o extensor ulnar de, va a producir la aducción o aproximación de la mano respecto al antebrazo. Luego tenemos nosotros este otro músculo que se llama el palmar largo. Del palmar largo decíamos que es inconstante, pero que se presenta en el 85% de las personas. O sea que lo más probable es que sí, pues tengamos este músculo. Se origina también en el epicóndilo medial y se dirige hacia abajo y se inserta en la aponeurosis palmar. Vamos a ver si acá en el Prometheus habían unas imágenes que lo presentaban más bonito. No, ya se pasaron a los posteriores. Bueno, entonces, pronador redondo, flexor radial del carpo, palmar largo y finalmente flexor cubital del carpo.
que lo vemos acá. El flexor cubital del carpo también tiene su origen en el epicóndilo medial y él termina insertándose en el hueso pisiforme, en el gancho del ganchoso y a veces en la base del quinto metacarpiano. Ya dijimos, si es flexor ulnar de, entonces flexor va a producir la flexión de la muñeca respecto al antebrazo y si es ulnar va a producir la aducción, ¿listo? La aproximación de la mano respecto al eje medio del cuerpo. Todos esos músculos que nosotros vimos tienen un mismo origen y una misma inervación, que es el origen del epicóndilo medial, el único que tiene dos cabezas de estos, bueno, son dos, el pronador redondo y el cubital del carpo, que sus inserciones son parecidas. Epicóndilo medial para la humeral y para la cubital, la apófisis coronoides. Y todos están inervados por el nervio mediano. Luego continuamos a la siguiente capa, que en la siguiente capa o segundo plano tenemos un único músculo, que es el flexor superficial de los dedos. El flexor cubital, el flexor superficial de los dedos presenta dos cabezas, una cabeza cubital y una cabeza radial. Se va a dividir en 4 tendones. Un tendón para el segundo, un tendón para el tercero, un tendón para el cuarto y un tendón para el quinto. El flexor superficial de los dedos se va a insertar hasta la base de las falanges, ojo, de los superficiales, hasta la base de las falanges medias. Por eso aquí miren en esta imagen, les dicen, tendón flexor de los superficiales de los dedos va hasta aquí. ¿Listo? Bueno, no es que vaya realmente hasta aquí, aquí se los están señalando. Él va a ir hasta la base de las falanges medias. ¿Por qué? Porque su función va a ser la de la flexión de las falanges medias, acá se los están como dividiendo, sobre las falanges proximales y va a contribuir también con la flexión de la mano respecto al antebrazo. ¿Listo? Luego tenemos nosotros la siguiente capa, que está compuesta por dos músculos, que son el flexor profundo de los dedos y el flexor largo del pulgar. El flexor profundo de los dedos sí tiene su origen ya no, como lo habíamos visto en los otros, en los epicondilios, ¿sí? En el tendón común de los epicondilios, por eso acá en la imagen nos lo muestra libre, sino que se origina directamente en la epífisis distal del cúbito. Se dirige hacia abajo y pues se divide en los 4 tendones correspondientes para el segundo, tercer y cuarto dedo y van a ir hasta las falanges distales. Y su función va a ser la de producir una ligera flexión de la mano sobre el antebrazo y su función principal o primaria va a ser la de la flexión de las falanges distales sobre las falanges medias. Al lado tenemos el músculo flexor largo del pulgar que se origina en la cara anterior del radio, se dirige hacia abajo en un único tendón y se inserta en la base de la cara palmar de la falange proximal del dedo pulgar. ¿Listo? Y su función pues va a ser, como su nombre lo indica, pues la de la flexión de la falange distal del dedo pulgar sobre la falange proximal. En este caso, tenemos otra de las excepciones, entonces, sí están inervados por el nervio mediano, pero hay una pequeña regla. Para aquí el cuarto y quinto dedos están inervados en el músculo flexor profundo de los dedos por el nervio cubital, semejante pues a lo que ya habíamos visto en la mano. Entonces, obviamente, recuerden, todo lo que es nervio mediano es primero, segundo y tercer dedo, y todo lo que es cubital es cuarto y quinto dedo. ¿Listo? Finalmente, en su capa más profunda, acá lo vemos, está el último músculo que nos queda, que es el pronador cuadrado, que se inserta en las caras anteriores de las diáfisis
y epífisis distales del cúbito y el radio, y produce pues la pronación del antebrazo y está inervado también por el nervio mediano. ¿Listo? Luego tenemos nosotros los del grupo posterior. Entonces, al grupo posterior nosotros decíamos lo dividimos en dos. Primero, un lateral. Acá todos están constituidos cada grupo por 4 músculos. El primero de ellos, pues, cuando nosotros vemos la cara lateral, va a ser el músculo supinador. Vamos a buscar acá, tenemos que buscar una imagen anterior para ver el músculo supinador. Acá está. ¿Listo? Entonces, el músculo supinador se origina también en el tendón común de los epicondilios laterales, se dirige de forma oblicua hacia abajo y hacia adelante, pero también hacia atrás. Decíamos que el libro no lo menciona, pero que tiene inserción tanto en el radio como en la ulna, en la cresta supinadora, y pues que este músculo, en el caso de los epicondilios laterales, van a estar inervados por el nervio radial. ¿Listo? A diferencia de pues, lo que habíamos hablado en el compartimento anterior, que están inervados por el nervio mediano. Luego tenemos nosotros el músculo extensor radial corto del carpo. Perdón, ¿cuál corto? Sí, corto del carpo. Acá tenemos también unas pequeñas reglas. Entonces, tenemos el extensor radial corto del carpo. Tenemos el extensor radial largo del carpo, corto del carpo, largo del carpo y el braquio radial. De estos 4 músculos nosotros vamos a decir, 2 se insertan en los epicondilios, en el epicóndilo lateral, en el tendón común de los epicondilios laterales, y 2 no lo hacen. Los 2 que lo hacen son el extensor radial corto del carpo y el supinador. Los que sí lo hacen. Los que no lo hacen son el extensor radial largo del carpo y el braquio radial, que se insertan por encima del epicóndilo lateral, en el borde lateral, en la porción distal de la diáfisis del húmero. ¿Listo? Entonces, el extensor corto del carpo se origina en el tendón común, se dirige hacia abajo, ¿sí? Y termina insertándose en la apófisis estiloides del tercer metacarpiano. El flexor largo del carpo se inserta ya no en el epicóndilo lateral, sino por encima, se dirige hacia abajo y se termina insertando en la base del segundo metacarpiano. Entonces, si yo pongo una imagen como esta, o como esta, y solo estoy colocando esta mano, y están viendo los tendones, que acá ya están viendo los del grupo profundo del plano posterior, que son 4, 2 y 2, separados por el tubérculo dorsal, y yo digo, este tendón, ¿a quién le pertenece? Si va al tercero, ustedes saben que es el extensor radial corto del carpo. Si va al segundo, ustedes saben que es el extensor radial largo del carpo. ¿Listo? Muy bien. Luego tenemos nosotros una porción, pues la porción posterior, que la dividimos en 2 grupos, un superficial y un profundo. El primer músculo que encontramos en la porción superficial es este músculo que vemos acá, que es el anconio. El anconio tiene su origen en la porción posterior del epicóndilo lateral, se inserta en el olecranon y contribuye con la extensión del antebrazo respecto al brazo, colaborándole al músculo tríceps braquial. Luego tenemos nosotros el extensor cubital del carpo. Tiene su origen también en los epicondilios laterales, se dirige hacia abajo y termina insertándose en la base del quinto metacarpiano. Contribuye con si es cubital, ojo, parecido con los flexores,
Si es extensor cubital del carpo, ¿qué va a hacer? Extender la mano respecto al antebrazo y si es cubital, contribuir con la aducción. ¿Listo? Es un aductor de la mano y un extensor de la mano. Luego tenemos nosotros el extensor del dedo meñique, que es este músculo pequeño que se mira acá. El extensor del dedo meñique también tiene su origen por acá arriba con los epicondilios laterales y termina insertándose en las falanges del quinto dedo para contribuir con la extensión del quinto dedo y también con la abducción del quinto dedo. Finalmente tenemos el músculo extensor de los dedos, que semejante a lo que pasaba con el flexor de los dedos, pues tiene su origen en el epicóndilo medial, se dirige hacia abajo, obviamente es este, y se divide en 4 tendones, uno para el segundo, tercero, cuarto y quinto dedos. Y ese tiene 2 lengüetas, una lengüeta mediana y unas lengüetas laterales que acá les llaman conexiones intertendinosas. ¿Cuál va a ser la función de las medianas? Pues la extensión de los dedos. Las lengüetas laterales contribuyen ligeramente con la aproximación de los dedos. ¿Listo? Muy bien, finalmente nosotros tenemos la porción profunda, que es la que estamos viendo aquí, que se compone de 4 músculos, que los podemos ver en 2 grupos separados por el tubérculo dorsal del radio. Los que quedan hacia la parte medial, ojo, ya dijimos, medial es lo que queda hacia el quinto dedo y lateral es lo que queda hacia el primer dedo, porque la posición anatómica es con las palmas hacia adelante. Entonces, fácilmente nos podemos confundir con que acá es lateral, sin embargo, lo que apunta hacia el quinto dedo es medial. Tenemos 2 músculos entonces que son el extensor del dedo índice y el extensor corto, perdón, el extensor largo del pulgar. El extensor del dedo índice va a originarse en el cúbito y la membrana interósea, se va a dirigir hacia abajo e ir hasta la falange distal, uniéndose al tendón del extensor, del tendón del extensor común de los dedos, que corresponde al primer dedo y pues va a contribuir con la extensión del dedo índice. Luego tenemos nosotros el extensor largo del pulgar, que se va a originar también en el cúbito y la membrana interósea, se va a dirigir hacia abajo, va a pasar por este canal medial que separa el tubérculo dorsal, se va a ir hacia el primer dedo y se va a ir hasta la falange distal. Si yo presento una imagen de la mano como esta, y hay únicamente estos tendones, y miran que uno va hacia la falange proximal y uno va hacia la falange distal, y aquí hay una línea, y aquí hay otra línea, esta línea de acá corresponderá al extensor largo, y es lo lógico, porque pues el largo va más allá, va más lejos, y el corto pues va más corto. ¿Listo? Entonces el extensor largo del